Hoy vamos a hablar del apego desorganizado. Este apego es un apego demasiado interesante porque es un apego que inicialmente la gente cree que es muy negativo, ¿no? Que cuando estamos hablando precisamente de algo desorganizado, creemos como que uno está jodido, que se los llevó el putas. Creemos que es el peor. Y acuérdense que acá no significa hablar que hay apegos malos y buenos, simplemente que son apegos que de una u otra forma no han podido generar un balance en esa gestión emocional, en esa autorregulación que debemos tener las personas a la hora de querer estar teniendo una buena relación. Básicamente, este apego desorganizado lo que muestra es el desorden que hubo en la forma en la que el niño recibió cariño y maltrato por parte de sus cuidadores. Este es un apego en el que normalmente se da en esos hogares donde al niño lo hacen sentir un mix de no saber dónde está parado. Entonces lo maltratan, le pegan, hay maltrato psicológico, hay maltrato físico, todo es impositivo, pero al mismo tiempo de pronto tiene unas demostraciones de cariño en el que le regalaron un caballo porque los papás se están sintiendo culpables y entonces están con esto, o el papá llegó borracho la noche anterior y armó un mierdero en la casa, pero después llega donde el hijo, ay, ¿qué consejo me das para poderle pedir disculpas a tu mamá y perdóname tú? Entonces al final termina teniendo un montón de altibajos en sus emociones y no sabe muy bien y no conoce muy bien esa forma en la que debe reaccionar y vivir. Y eso va a terminar creando en él esta falencia de desorden a la hora de gestionar sus emociones. Entonces, básicamente están criados por cuidadores que no saben manejar sus emociones y lo que ese hijo les genera. Cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad, que no estaban seguros si querían tener un hijo, si no, y ese hijo llega y se termina de una u otra forma convirtiendo en una especie de carga para la familia, pues le empiezan a generar a ese hijo esa sensación de yo no sé si acá me quieren, si no me quieren, si hago parte de esto, y aprenden de los papás a no gestionar esas emociones. Entonces, básicamente cuando nosotros vemos papás que pasan de la rabia al amor muy rápido, de los golpes al maltrato, a las demostraciones de afecto, lo único que nos demuestra es que esos padres no sabían cómo manejar sus emociones. Y nosotros aprendemos sobre todo por repetición. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a estos niños y a estas personas en este momento cuando tienen esto? Y es básicamente son niños que tienen miedo a ser cuidados. Básicamente son niños que quieren el cariño de las personas, pero que se alejan cuando los quieren. Por ejemplo, son niños que lloran y piden cariño y están ahí, pero cuando la persona llega a darles cariño, el niño le pega o lo aleja. Entonces como que no te soporto, pero no puedo vivir sin ti. Esa dinámica es la que genera. Cuando hicieron el tema yo les he contado varias veces, de ese test del extraño donde ponen al niño en una situación donde está con los papás, el papá sale o la mamá sale, entra un extraño y después vienen los papás. Básicamente lo que se vio aquí, lo que se demostró es que cuando el niño está con los papás, está entre tranquilo y ansioso. Cuando los papás se van y entra un extraño, eso le genera ansiedad, una ansiedad que no necesariamente es miedo del extraño, pero es una ansiedad en la que como que no sabe si acercarse al extraño, si no, si ponerse violento, pero se le ve que hay estrés. Y cuando llegan los papás a la escena, ese estrés no cambia. Es más, sienten miedo porque los papás llegan. Entonces, básicamente demostraba que el niño no se siente seguro ni con una persona ajena ni con los papás. Y esto muestra en esos niños pues que hay seguramente violencia, que el niño no iba a saber si lo iban a regañar porque había un extraño en el cuarto y no hizo caso a la frase de uno con extraños no habla. El niño dice, pues, yo no he hablado, pero aquí entró, pero el papá y los papás no le dan esa seguridad de verlos. ¿Listo? Y son personas que
de una u otra forma pierden el contacto con la realidad de lo que significa criarse y crecer. Básicamente su mente lo que está haciendo es que busca protegerse de esa realidad en la que se están creciendo porque no les gusta, pero deben vivir con ella. Entonces al final empiezan a quitarle gravedad al asunto. Mis papás me pegan, me castigan, me encierran, no me dejan, pero un día me quieren, pero otro no. Yo le quito gravedad a eso y dejo de creer que esa es mi vida y yo empiezo a asumir que al final yo vivo en una relación absolutamente buena y en un buen mundo porque eso es la vida. La vida es que mis papás me peguen porque me quieren. Y eso lo que termina haciendo es generando, digamos que, esta persona que no es consciente de cómo funcionan las relaciones de pareja y de lo que debe esperar de las relaciones de pareja. Entonces empieza a creer que ser agresivo es normal, que pegar es normal, que gritar es normal, que los celos son normal porque era parte del amor. Dejan de creer que eso era algo negativo porque esa era su realidad. Entonces, ¿cuáles son las características de estas personas? Ya cuando crecen y son grandes. Lo primero es que son personas que se aíslan de las relaciones. Son personas aisladas, que no se suelen meter mucho, que se meten en relaciones disfuncionales, que no tienen claro cómo convivir con la gente, pero son personas que están siempre a la defensiva y siempre responden con agresividad. Entonces, como son personas que siempre les dieron como ese cariño a través del maltrato, de los malos comentarios, de criticarlos, de pegarles, entendieron que igual para sobrevivir hay que estar a la defensiva. Entonces, esas personas que ustedes ven que todo el tiempo están, cualquier comentario responden mal, no se dejan, son agresivas, eso va mucho más allá del narcisista. Esto es una persona que está buscando defenderse de ese entorno violento en el que se crió y por eso cree que la pelea es peleando. Entonces, son personas que tienen ira por el trauma que vivieron y por eso siempre están en yo no voy a volver a vivir esto, yo no me voy a volver a dejar joder. Pero usan la agresividad para resolver los problemas porque eso fue lo que aprendieron, que cuando había un problema papá y mamá pegaban, gritaban y hacían. Entonces, aunque esto después se va a dividir en que son personas que normalmente quieren ser rescatados o quieren rescatar, básicamente lo que está pasando aquí es que son personas que ante la frustración de no ser entendidos, de no poder rescatar o de no ser rescatados, terminan reaccionando de forma agresiva. El otro día alguien preguntaba, oiga, es que yo estoy acá y llega un punto en el que yo exploto y yo grito y reacciono mal y hago las cosas así. ¿Cuál de mis perfiles es? Normalmente esa persona vivió en un contexto de mucha agresividad y de mucho resentimiento. Entonces todo el tiempo está en yo no me voy a dejar joder y todo lo interpreta como me quieren joder. Es decir, tú me haces esto, no me quieres rescatar, te puteo y reacciono mal. Ah, yo te estoy intentando rescatar y no me dejas, te puteo y reacciono mal porque tú no estás valorando mi esfuerzo. Entonces la agresividad está implícita en esta persona. Que en cambio del apego ambivalente no vamos a ver estas personas tan agresivas, vamos a verlas mucho más complacientes, y de la persona evitativa la vamos a ver es mucho más ecuánime en sus emociones, no demostrando mucho y manipulando para sacar eso. ¿Listo? La segunda característica de estas personas es que tienen como una especie de amor distorsionado, es decir, que esas son personas que creen que el amor tiene violencia implícita, porque te quiero, te aporreo, porque te quiero, te pego. ¿Por qué? Porque los que me amaron me pegaron y al final mis papás me amaban. Entonces, como dijimos que había una distorsión, igual no vamos a decir que es que si mis papás me pegan no me aman, porque hay muchos papás que simplemente pegan porque así aprendieron y creen que ese es el mecanismo de educación y dicen, es que te pego porque te quiero para corregirte. Entonces son personas que creen eso, que al final reaccionar mal es parte del amor y del cariño que yo te tengo y reaccionar mal, pues fue como a mí me demostraron cariño diciéndome que así me querían criar. Una tercera característica de estas personas es la baja autoestima. Es decir, ellos se creen el cuento tan negativo que les contaron sus padres y sus criadores, como los maltrataban, porque les decían que es que si yo te pego es porque te lo mereces, porque te portaste mal, porque no fuiste una buena persona, que porque tú no eres capaz, que se creen el cuento de yo no me quiero, porque es que yo siempre hice las cosas mal. Y a mí me pegaron por amor, pero porque me lo merecía. Es decir, que yo no soy una buena persona porque yo me merezco que me peguen, así sea en nombre del amor. Entonces, esas personas no se quieren.
Yo no valgo, por eso no me quieren. Esa persona que yo no valgo normalmente quiere que lo rescaten. O esa persona quiere sentir que su forma de valer de alguna manera es rescatando a los demás. Bien, pero echándolo en cara. Otra característica de estas personas es que tienen una baja regulación emocional. ¿Qué significa esto? Que no son capaces de entender lo que piensan y lo que sienten. Ellos reaccionan según sintieron. Y este tipo de programas y lo que yo les he dicho y el abanico de ver los pensamientos es súper bonito porque es un programa que enseña a tener esa regulación emocional. Nosotros como seres humanos no nacemos con regulación emocional. Lloramos porque tenemos hambre, lloramos porque no nos dan los nuestros, lloramos porque nos sentimos frustrados, lloramos para manipular. No sentimos, no tenemos ese conocimiento. Y parte de la labor que tienen los padres es llevar en ese proceso de tranquilo, te acabas de caer, te acabas de pegar, eso que tienes se llama dolor, te está diciendo que hubo algo bueno, pero puedes respirar, puedes entenderlo, puedes hacerlo. Y eso mejora. ¿Listo? Como estas personas no aprendieron a regularse porque no les enseñaron, porque les pegaban en cualquier contexto y sus papás no sabían regularse, por eso pegaban, porque es que lo que estoy sintiendo no sé cómo, entonces ¡pum! Básicamente tenemos que entender que esa expresión de las emociones al final es una expresión de lo que estoy sintiendo y que no entiendo. Y por eso reacciono de la manera que reacciono. Entonces, si ustedes ven personas que se ponen bravos muy fácil, que explotan, que con cualquier 3 tragos tienen que pelear, que cualquier cosa tiene que terminar en un puteado, en una pelea, seguramente ellos pasaron por ese proceso violento y no les enseñaron a regularse. Una quinta característica de estas personas es la posibilidad de tener episodios de depresión. Son personas que se ven muy fuertes porque pelean, porque no se dejan, porque quieren rescatar, porque son violentas. ¿Bien? Pero son personas que al poner ese caparazón, porque no entienden lo que está pasando con ellos, caen fácilmente en adicciones y en tristezas profundas. Una forma que a mí me ha gustado mucho, viene de la rama en la que yo me certifiqué en hipnosis, de ver la depresión, es como un mecanismo de resignación frente a mis emociones. Es decir, el ser humano normalmente se está preguntando qué me pasa, por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy sintiendo dolor, por qué estoy sintiendo felicidad. Cuando nosotros empezamos a sentirnos mal y no nos sentimos a gusto con las cosas que nos están pasando y empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué me siento así? ¿Pero por qué me siento así? ¿Pero por qué me siento así? Y la respuesta es no sé, no sé, no sé, no sé. Eso nos frustra porque en teoría somos seres inteligentes que deberíamos estar entendiéndolo. Si a nosotros no nos dieron herramientas para entenderlo y para regularnos, nos duele tanto respondernos que no sé por qué me siento así, porque al parecer esto es algo incomprendible y va de más allá y entonces quién sabe qué debe ser. Que asumimos ese estado de tristeza. Yo no me voy a preguntar más por qué estoy así, voy a asumir que así estoy y así empiezo a vivir. Estas personas, cuando uno cae en una adicción, en consumo de trago, en exceso de violencia, en me interno mucho en el gimnasio, es básicamente para callar esas emociones. Porque cuando estoy tomado, cuando estoy drogado, cuando estoy en exceso de sexo, no pienso en esas emociones. Estoy deprimido y busco cómo me enfoco. Seguramente eso llega a un punto en el que no va a tener efecto porque uno se acostumbra y son personas que pasan a la depresión. Pero las vemos como fuertes y entonces se nos hace la idea que ¿qué pasó? Esta persona se derrumbó completamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y son personas que viven estresadas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo viven alerta. Como se criaron en un mundo violento y agreste, creen que todo el mundo va a ser violento y agreste. Entonces todo el mundo está a la defensiva. Todo el mundo está alerta, estresados. ¿Dónde me van a robar? ¿Quién me va a armar? ¿Quién me va a joder? ¿Quién me va a hacer esto? Se toman todo absolutamente personal porque están buscando que no los jodan más, que no les vuelvan a hacer ese daño. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde es muy importante, y sobre todo en este perfil, poder sanar el trauma, porque esos traumas, como se expresan, acuérdense que el trauma es el mecanismo de defensa que genera mi mente hacia momentos que mi mente interpretó como difíciles, y esos traumas se expresan en comportamientos. Esa expresión del trauma, al final es el trauma.
El otro día leía un post que decían el trauma no es bueno, el trauma no te hace más fuerte. A ver, tenemos que entender que el trauma es un mecanismo de defensa. El trauma no es malo, si no es por los traumas no sobreviviríamos. Obvio, el factor que genera el trauma son momentos difíciles y a esos es a los que hay que resolver y generar y entender. Claro, cuando somos más conscientes empezamos a vivir una forma en la que evitamos generarle trauma a nuestras personas cercanas porque entendemos que el trauma se genera por algo negativo que podemos hacer. Por eso a los hijos ahora los intentamos criar con psicología positiva para tratar de no hacerles sino crearles esos traumas que se expresan de forma negativa. Entonces aquí al final esos traumas son los que impulsan este apego. Y se expresan sobre todo el trauma porque es una persona que vive a la defensiva porque estuvo en un medio muy agreste, que normalmente se traduce a personas que quieren rescatar o que quieren ser rescatadas y que usan esa energía y esa agresividad como vehículo para rescatar o para hacer sentir mal a la gente que nos rescate. Y eso, sanar eso, nos va a permitir precisamente cambiar la idea de creer que dentro del amor hay violencia y que hay otra forma de crear relaciones, que son relaciones sanas. Eso es lo importante sanar. Igual todos tenemos parte de todos los apegos, pero eso es para que lo entiendan. Cuando yo me crié en ese medio tan agreste, me pegaban, me hacían, me decían, había tanta volatilidad emocional en la casa, yo tengo que sanar para entender que el amor va mucho más allá que esa guerra de poderes, que no dejarme, que joder, que rescatar o ser rescatado. Y para eso hay que ser consciente de que no hay que rescatar o ser rescatado. ¿Bien? Y que si uno no lo consigue, uno no debe caer en la violencia para expresar su desagrado. Entonces, eso es lo importante de entender este perfil de apego y de irnos a buscar en estas personas las características que ya han visto, los que ya han pasado por la sección de apego, entender esas personas que buscan todo el tiempo estar salvando a los otros, dando información sobre relaciones, siempre el que da consejos, el que no puede ver a alguien porque lo tiene que rescatar, porque al final es un espejo, se quiere rescatar a sí mismo. O el que siempre está buscando victimizarse para que lo rescaten porque su vida fue muy difícil, porque le pegaron, porque a él le pasó, porque lo abandonaron, porque esto. Esas personas son las que al final se expresan de esta manera, sobre todo. Querer rescatar o siendo rescatados. Lo que quiero decir con esto es que no es el peor trauma, no es el peor perfil de apego. No, es un perfil de apego claro que impacta porque hay mucha violencia implícita en una historia muy fuerte, pero que al final es simplemente un mecanismo de defensa hacia cómo fuimos criados y cómo fuimos viviendo, y por eso hay que perdonar y sanar tanto, porque al final ese ejercicio consciente de perdonar va a ser el yo no quiero que esa historia y lo que hicieron mis papás me siga afectando.